El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque déjenme decirles, hermanos, que lo que sale en la Biblia una vez es importante. ¿Cuántos lo ven? Que digan amén. Pero lo que sale dos veces es muy importante. Voy a volverlo a repetir. Lo que sale en la palabra es totalmente importante, la palabra del Señor. Pero los versículos que se repiten dos veces son aún más importantes. Y este verso, el verso 11, se repite también en el verso 7. Hermanos, hermanas, tengo una buena noticia. Quien está con nosotros no es Pedro Sánchez. Quien está con nosotros tampoco es Donald Trump, aunque vaya de cristiano. Quien está con usted y conmigo es el Señor de los ejércitos. Quien está con usted y conmigo no se ve, pero está. Y a veces los que vemos a nuestro alrededor, los vemos, pero realmente no están. Es el Señor de los ejércitos quien está con nosotros. Gloria tenga su nombre. Y me hace bien porque no dice el Señor del ejército. No dice que es un Señor que tiene un ejército. Dice que es un Señor de los ejércitos. Tiene varios ejércitos, mis hermanos, porque tiene un ejército en el cielo con soldados como Miguel. Tiene un ejército en el agua con soldados como la ballena que tragó a Jonás. Pero también tiene un ejército en la tierra, que son aquellos hijos y hijas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Dios que está con usted no tiene un ejército, tampoco dos, tiene 3 ejércitos: cielo, mar y tierra. Gloria tenga nuestro Señor. Y me hace bien, hermanos, porque sigo predicando. Como decía el texto, no solo es general, Señor de los ejércitos, para mandarnos, para darnos órdenes, sino dice que también se hace refugio. Este general se hace cobijo, se hace cuidado para los suyos. El Señor anhela abrigar a los suyos. El Señor no solo tiene que ordenar por amor, cual padre ordena a su hijo para que ande bien, es por amor, sino que también anhela abrigar, también anhela amparar. Y esto, hermanos, requiere un Selah. Esta verdad tan sencilla pero a la vez tan profunda requiere una pausa para que meditemos en ello. Refugio, y es acerca de esta idea que, si el Señor me ayuda, quisiera compartir algunas verdades que a mí me hicieron bien y espero que también lo hagan con vosotros, hermanos. El hombre, desde su existencia, desde que fue creado, ha necesitado refugio, ha necesitado refugiarse. Refugiarse, como todos sabemos, y nosotros también hacemos, de las inclemencias del tiempo, refugiarse del peligro, refugiarse. Y para ello el hombre, como todos sabemos, ha inventado o ha descubierto sistemas de refugio. La cueva antiguamente o la casa en la actualidad para la intemperie, el fuego, la calefacción para el frío, la sombra de un árbol o un simple toldo para el sol, el paraguas para la lluvia. El hombre ha inventado, como decía, o ha descubierto diferentes sistemas de refugio. Pero, hermanos y hermanas, si meditamos en el Señor, y en esto yo voy a ser exhortado, espero que algunos de vosotros también lo seáis, por norma somos muy rápidos en refugiarnos de lo físico, pero muy lentos en refugiarnos de lo espiritual. Somos tremendamente rápidos en refugiarnos de lo físico, pero absolutamente lentos en refugiarnos de lo espiritual. Qué rápido sacamos el paraguas cuando llueve. Qué rápido nos encerramos en casa cuando hay un virus. Pero qué lento soy para refugiarme de la contaminación del mundo. Qué lento soy para refugiarme del pecado. Qué lento soy para refugiarme de mí mismo.
Hermano, hermana, sigamos refugiándonos de lo espiritual con todo nuestro corazón. Que refugiarnos de lo físico no nos conforme, no nos baste para no refugiarnos de lo espiritual. Ahora voy a decir una verdad como una bomba, hermanos. Mientras el mundo nos enseña que ponerse en cuarentena es encerrarse en casa a comer y a mirar la tele, Jesús nos enseña que ponerse en cuarentena es encerrarse en un desierto para ayunar 40 días. Mientras el mundo nos enseña que ponerse en cuarentena es encerrarse en casa, comer y mirar Netflix, Jesús nos enseña que ponerse en cuarentena es encerrarse en un desierto para ayunar 40 días. A Él sea toda la gloria. ¿Qué cuarentena quiere usted? ¿Qué cuarentena quiero yo? ¿La del mundo o la de Jesús? Si Dios hecho hombre, mis hermanos, si el Verbo hecho carne ayunó 40 días, ¿qué tengo que hacer yo, miserable pecador? Si el Alfa o la Omega, el principio y el fin, Dios encarnado, tuvo que ayunar 40 días, ¿qué tengo que hacer yo? Por el coronavirus nos encerramos 40 días, pero por el pecado no soy capaz ni de encerrarme un día, mis hermanos. Qué vergüenza ante mi Padre, que Él me perdone, que Él tenga misericordia. El problema es que si nos encerramos, sabemos que Dios abrirá verdades, porque yo creo que el Señor nos abre los ojos. Los que lo crean, que digan amén. Yo creo que el Señor, cuando estás en la intimidad, te muestra lo que eres, me muestra lo que soy. Cuando me encierro con Él, me muestra el mal. Cuando me encierro con Él, me muestra mi pecado. Cuando me encierro con Él, me muestra cómo está mi hogar. Cuando me encierro con Él, Satanás vendrá a tentar. Y claro, como hay gente que tiene más miedo a Satanás que a Dios, es un problema. Pero quien da temor en la película no es Satanás, mis hermanos. Es el Señor. Es el Señor. Gloria a Él. Gloria a Él. ¿Por qué, mis hermanos y mis hermanas, vamos tan rápidos, yo el primero, en refugiarnos de lo físico, pero tardamos tanto en refugiarnos de lo espiritual? ¿Por qué? Bien, hay varios motivos, pero uno de ellos probablemente es este. Nuestros refugios físicos nublan, confunden, trastocan la necesidad del refugio espiritual. Por eso, si un día no ceno, hay un problemón. La mujer se alarma. Pero si un día no oro de todo corazón, no pasa nada. Si se me acaba el contrato de alquiler en esta tierra, hay un problemón. Pero si no estoy seguro que tengo un contrato de permanencia en la Nueva Jerusalén, no ocurre nada. Si el domingo no puedo estrenar una prenda de ropa o mi niña no puede estrenar una prenda de ropa, hay un problemón. Pero si no tengo abrigo espiritual, no pasa nada. Pero la palabra, mis hermanos, nos asegura, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. El que habita, mis hermanos, al abrigo del Altísimo. Un abrigo espiritual. Una sombra espiritual. Gloria tenga el Señor. Gloria tenga el Señor. ¿Cuántos indigentes no tienen abrigo? Pero quizás tienen el abrigo del Altísimo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos abrigos para dar y para vender, pero quizás no tenemos el abrigo del Altísimo? Qué exhortación, y sigo con mi maestro Yeshua, que su cuarentena fueron 40 días en el desierto. Digo más, dice la palabra, que Jesús no tenía donde recostar su cabeza, pero tenía donde refugiarse. Jesús no tenía donde recostar su cabeza, pero tenía donde refugiarse. ¿Qué prefiero, mis hermanos? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener donde recostar mi cabeza? Una buena cama, y gloria al Señor por ello y que no falte si Él quiere. O poder recostar mi alma en Él. Si podemos tener las dos cosas, hermanos, precioso.
No estoy hablando de que tener una cama quite tener la presencia del Señor. Estaría diciendo una herejía. Que nadie me malinterprete. Estoy diciendo que si nos encontráramos en la tesitura de dormir en la calle, pero estar con el Señor, o dormir en una cama y no estar con Él, ¿qué escogeríamos, mis hermanos? ¿La cama del Señor o la cama física? ¿Qué escogeríamos? Hermanos, muchas veces no nos refugiamos del pecado porque no nos queremos refugiar de nosotros mismos. No nos refugiamos muchas veces del pecado porque no queremos refugiarnos de nosotros mismos. Quererse refugiar del pecado y no quererse refugiar de uno mismo es una contradicción de términos. Es como querer refugiarse de carne en una carnicería. Es querer huir de algo yendo a ese algo. Recordemos, como dice la famosa frase, no soy un pecador porque peco. Peco porque soy un pecador. El pecado mora en nosotros. Y cuando queremos huir del pecado, no solo son cosas ajenas, sino también son cosas propias, cosas internas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Hay gente que no se refugia de Satanás. Ya le dirás, ¿qué dice este hermano? No sabe lo que dice. Escuchad, hermanos. Hay gente que no se refugia de Satanás porque no quiere refugiarse del mundo. Quien no se quiere refugiar del mundo, aunque crea que se está refugiando de Satanás, no se está refugiando de Satanás. Quererse refugiar de Satanás y no quererse refugiar del mundo es otra contradicción de términos. Es querer refugiarse de alguien en la suela de su zapato. No lo veo, a Satanás no lo veo. Bueno, no lo veo porque quizás me ha pisado. Dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. El sistema del mundo está bajo Satanás. Y si yo meto el mundo en mi casa, si yo meto el mundo en mi familia, si yo permito esto, no pasa nada. Si yo permito lo otro, quizás se está introduciendo el mundo en mi casa. Y por consecuencia, si el mundo está bajo el maligno, quien se está introduciendo en mi hogar no es el mundo, es el propio maligno. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Decimos, nos llenamos la boca, que nos refugiamos del mundo, pero es relativo, mis hermanos, es relativo. Amamos muchas cosas del mundo, por eso las obedecemos. Por eso cuando el mundo dice derecha, tiramos para la derecha. Cuando el mundo dice izquierda, tiramos para la izquierda. Mirad la Iglesia, qué mal está, mis hermanos, en este siglo perverso, uno de los peores siglos de la Iglesia, por no decir el peor. Antes el mundo perseguía a los cristianos. Antes, mis hermanos, el mundo perseguía a los cristianos. Hoy los cristianos siguen al mundo. Voy a volverlo a repetir. Antes el mundo, Roma, Babilonia, Grecia, perseguía a los cristianos. Hoy en día los cristianos no solo no son perseguidos por el mundo, sino que los propios cristianos siguen al mundo. Siguen a aquellos que históricamente les han perseguido y que incluso hoy en día, bajo una manera políticamente correcta, les sigue persiguiendo. Es tremendo, mis hermanos. ¿A dónde estamos llegando? Estamos siguiendo a los que nos persiguen. Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos ayude. Quizás algunos de nosotros, mis hermanos, y quizás soy yo, usamos métodos físicos para refugiarnos en contra de lo espiritual. Usamos métodos físicos para refugiarnos en contra del espiritual. Hermanos, tengo una mala noticia. Los métodos físicos no sirven para lo espiritual. El paraguas del movimiento evangélico, de la denominación, el paraguas de la iglesia local, no me refugia. La iglesia de hoy en día es como Europa. Llama refugiados a los que todavía no han encontrado refugio. Mirad Europa. Vienen todas las familias de Asia en esa famosa verja metálica, familias desamparadas con sus criaturas andando para Europa pidiendo auxilio, pidiendo un lugar en Europa.
Y Europa, a esa gente que no tiene refugio, les llama refugiados. Y así sucede hoy mismo en la Iglesia. La Iglesia llama refugiados a los que están al otro lado de la valla. Están a un paso del refugio, pero ponen vallas, muchas iglesias, que impiden que encuentren el verdadero refugio para que las personas dependan de la Iglesia y no del refugio. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Mi casa, mi burbuja, mis razonamientos no me sirve para refugiarme. El fuego del éxtasis o el fuego extraño no sirve para refugiarme. La sombra que hacen los hermanos, que es buena la coinonía, es buena la comunión fraternal, pero no es suficiente. No me sirve para refugiarme. Edifica, nos hace bien, es necesario, es del Señor, pero no es suficiente. Pero hermanos y hermanas, tengo una buena noticia. Hay refugio para con nosotros. Hay refugio en contra del pecado. Hay refugio en contra del mundo. Hay refugio en contra de Satanás. ¿Quién es? El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Los que lo crean, que digan amén. Los que lo crean, que digan amén. Amén, mis hermanos. Amén. Necesito este refugio. No quiero simplemente predicar una palabra. Quiero hacerme parte de ella en esta noche y confesar delante del Señor en arrepentimiento y perdón que necesito ese refugio. Que muchas veces me he refugiado, ya no digo en el mal, me he refugiado en lo bueno, me he refugiado en los hermanos, me he refugiado en la familia, me he refugiado en la iglesia, me he refugiado en un cargo, me he refugiado. Tantos refugios el corazón del hombre puede inventar, pero no es el verdadero refugio. El verdadero refugio se llama Yeshua. El verdadero refugio se llama Yeshua. Yeshua. ¿Quiere saber usted cuál es su refugio? ¿Quiere saber en esta noche si su refugio es Jesús o es otra cosa? Es fácil. Hágase esta pregunta. ¿A dónde va usted? ¿A dónde voy yo cuando viene el peligro? Cuando vienen los problemas, cuando viene la ansiedad, cuando vienen los nervios. Si cuando viene el peligro, cuando vienen los problemas, cuando vienen los nervios, voy a la televisión, voy a la medicación, voy a los estados de WhatsApp, voy a la crítica, voy a la familia, voy al entretenimiento. Si voy a otra cosa que no es Jesús, en esos momentos, en esas situaciones, no nos engañemos, mis hermanos. Mi refugio no es Jesús. Pero si cuando estoy mal, cuando estoy nervioso, cuando tengo una prueba, cuando tengo una circunstancia, mi refugio es la oración, mi refugio es la lectura, mi refugio es Yeshua, es la cruz, mi refugio es Jesús. Mi refugio es Jesús, hermanos. Gloria tenga nuestro Señor. Gloria tenga nuestro Señor. Refugio, refugio. Voy a intentar ya, recta final, hermanos, acabar este sencillo sentir del Señor. Refugio significa etimológicamente esto. Refugio. Volver a huir. Refugio significa esto. Volver a huir. Porque el hombre cuando se refugia lo que hace es volver a huir. Volver a huir. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cristianos han sido liberados de Egipto? Que levanten su mano desde sus hogares y digan amén. Amén. Hemos sido liberados de Egipto. Y aunque hayamos salido de Egipto, no quita de que Faraón nos siga persiguiendo. Voy a volverlo a repetir. ¿Cuántos han sido liberados de Egipto? Que levanten su mano y digan amén. Amén. Hemos sido, por su gracia, por mano fuerte, a través de un libertador que no ha sido Moisés, sino que ha sido Jesús, liberados de Egipto. Pero ahora Faraón nos persigue. El enemigo nos persigue. El mundo nos persigue. El pecado nos persigue. Faraón
nos persigue. Por eso el cristiano tiene que vivir constantemente huyendo, constantemente yendo a ese refugio, constantemente tiene que volver a huir. Por eso la palabra dice huid de la idolatría, por eso la palabra dice huid de las pasiones juveniles, por eso la palabra dice huid de la fornicación. Y el hermano Luis seguro que os podrá enseñar, si no lo ha hecho ya, qué significa huir de la idolatría, qué significa huir de las pasiones juveniles y qué significa huir de la fornicación. Pero el cristiano huye constantemente. No huye una vez cuando conoció al Señor y se bautizó. Es una huida diaria, constante. Somos cual atleta, cual fugitivo, que tiene que huir, tiene que correr, tiene que escapar de Faraón. Tiene que escapar de Faraón. Hay mucha gente que se refugia en lo físico porque cree que refugiando, como decía, en el paraguas de la iglesia, en la casa, refugiándose en estos refugios físicos, cree que se refugia de lo espiritual. Luego hay gente directamente que no se refugia, que dice, no pasa nada. Pues Jesús en la palabra dice que sí pasa. Todo el mundo lo hace. Bueno, esa es la evidencia. Si todo el mundo lo hace, es que los cristianos no lo podemos hacer. Es que hay gente que confiesa en su boca la excusa que le está denunciando. Todo el mundo lo hace. Esa es la evidencia, que como todo el mundo lo hace, no lo podemos hacer. Dios lo sabe todo. Otra de las frases típicas. Bueno, ese es el problema, que lo sabe todo. Sabe lo que pienso, que nadie sabe. Sabe lo que he dicho, sabe lo que he hecho. Si no lo supiera, mira, aún. Pero Él lo sabe todo. ¡Qué miedo! Hay gente que directamente ni se refugia, mis hermanos. Ni se refugia. Ni se refugia. Ni se refugia. Pero me hace bien porque no solo podemos hacer que Satanás no encuentre cobijo en nuestros hogares, porque repito, y vuelvo a donde estábamos, cuando metemos el mundo en nuestros hogares, si el mundo está bajo el maligno, por consecuencia estamos, sorprendente hermanos, a mí también me sorprende y me cuesta decirlo, pero es lo que está en la palabra, no os puedo decir otra cosa, hermanos. Me gustaría decir otra cosa, pero es lo que está en la palabra. La palabra dice que si meto el mundo en mi casa, Satanás está entrando en mi casa. No a modo de posesión, no a modo quizás de espíritus, pero sí a modo de gobierno, sí a modo de influencia, sí a modo de compartir un hogar entre dos, entre Dios y Satanás. Y mi rey no comparte hogares. Mi rey no comparte hogares. O gobierna el Señor o gobierna el mundo. Pero como dice la palabra, hay solución, mis hermanos. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando los fieles del Señor se someten a Él, se sujetan a su palabra y resisten al diablo, resisten al pecado, Satanás huye. Satanás se va corriendo, no porque nosotros le hagamos miedo, sino porque hay uno más alto. A Él sea toda la gloria. Hay uno más alto, llamado el Altísimo, que hace que los demonios crean y tiemblen. Y cuando nos sometemos a Él, los demonios tienen que huir. Los demonios tienen que huir. Hemos leído el Salmo 46 y para acabar vamos a leer el Salmo 48:3. Salmo 48:3. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante hasta el 5. Dice: grande es el Señor, Salmo 48:3. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y mirad ahora lo que dice la palabra. En sus palacios, en los palacios del monte de Sión, en los palacios de la ciudad del gran rey, en los palacios de la ciudad de nuestro Dios. Dios
es conocido por refugio. Gloria tenga su nombre. En los palacios de Tierra Santa, en los palacios de la ciudad de Dios, lo que es conocido por refugio no es el palacio, es Dios. ¡Qué bien, mis hermanos! El verdadero refugio en esos palacios impetuosos, en esos edificios majestuosos, en esas estructuras arquitectónicas imponentes, el refugio no es el palacio, no es el poder que habita en palacio, tampoco la sabiduría, tampoco el entretenimiento que puede haber en palacio si el rey lo requiere. No, el refugio, mis hermanos, es el invisible, es el Señor, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria tenga el Señor, gloria tenga el Señor. ¿Cuál es nuestro refugio, mis hermanos? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿A dónde estamos huyendo? ¿A dónde, mis hermanos? Examinémonos, discernamos esta palabra en el Espíritu. Sé que es sencillo, hermanos, sé que muchos lo sabéis. Yo soy un hermano pequeño entre vosotros y quizás esto es de parvulario y por eso os lo comparto, porque soy pequeño en el Señor, pero creo que es muy importante, familia en Cristo, que examinemos, que hagamos una parada, que hagamos ese selah, esa pausa, ese detenimiento en el camino y decir, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde nos estamos refugiando? Y cierro con el salmo que hemos leído. Que se cumpla este salmo en el nombre de Jesús en nuestros hogares. Si no se está cumpliendo ya, que seguro que en hogares sí, pero si hay algún hogar que no, quizás es el mío, que se cumpla este salmo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Que el Señor os bendiga. Que el Señor los bendiga, hermanos.